capítulo 6. La primera. ¿Por qué hay primera? Porque hay segunda. Así que hay primera y hay segunda. Carta que San Pablo le mandó a Timoteo, un varón a quien su madre y su abuela lo instruyeron en las cosas de Dios. Y luego llegó con el apóstol Pablo, ya siendo un joven, y Pablo lo terminó de instruir y llegó a ser un gran ministro de Dios. No apóstol, pero llegó a tener uno de los 5 rangos del ministerio de la gracia. Primera Timoteo, capítulo 6. Todos juntos, el versículo 6, un texto de 2 renglones. Bueno, dependiendo del tamaño de la letra, ¿verdad? También. ¿Lo decimos juntos? Amén. Juntos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Otra vez. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Siéntese. Me atrevo a asegurar que usted ya casi se aprendió ese texto. Si se atreve a decirlo de memoria, le va a faltar quizá poquito. Si lo intenta, le va a faltar poquito. Pero lo sigue intentando, se ejercita en el aprendizaje y usted se lo va a saber de memoria. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento, ¿verdad? Otra vez. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Este texto tiene mucha relación con lo predicado ayer. Piedad y entendimiento. Tienen que ir juntos. Tienen que estar bien unidos, asociados. ¿Por qué? Porque la piedad, el practicar la piedad, nos va a traer un contentamiento. Y ayer estuvimos hablando de eso, piedad y comportamiento. Bien. Ahora le voy a pedir que titule al mensaje con un título corto que usted puede ponerle: Cosas fundamentales. Cosas fundamentales. Ya lo puse, ¿verdad? 2 palabras. Pero ahora abra un paréntesis, porque vamos a ponerle un subtítulo. ¿Por qué? Porque no cabe el título y el subtítulo juntos, así en un solo título, porque nos pasamos de lo que es el orden establecido homiléticamente, que tienen que ser de 5 a 6 palabras máximo. Por eso abrimos un paréntesis. Cosas fundamentales. En el paréntesis, para tener siempre el contentamiento en Dios. Ahí se pone un subtítulo con 7 palabras, pero tenemos el título que marca la línea: Cosas fundamentales. ¿Para qué son estas cosas?
fundamentales que vamos a estar hablando, pues son para que tengamos siempre el contentamiento en Dios. Si ayer hablamos del contentamiento o la piedad de contentamiento, ahora es importante que conozcamos alguna área de cosas que son importantes, necesarias y, como titulé, fundamentales para que podamos tener siempre, que no se nos fugue, que no se nos vaya el contentamiento que adquiramos en Dios. Yo creo que usted acepta que a Dios le gusta un pueblo contento. Yo creo que usted está de acuerdo que al Señor Dios de la gloria, Él como buen Padre, nuestro Padre Celestial, el gran Padre Creador de nosotros, que es Padre desde antes de los días de la eternidad, Él es el Padre por creación y es el Padre también por adopción, porque a muchos nos ha adoptado de ser simplemente criaturas. Ahora nos ha dado la adopción de hijos de Dios. Y si hijos, herederos de las cosas que tiene un padre para sus hijos. Allí entramos nosotros en ese reparto de la herencia del Señor para sus hijos. ¿Por qué? Porque ya nos consideramos hijos de Dios. No nada más creación. Repito, ahora somos hijos de Dios. Amados, que dice el apóstol Juan. Amados. Otra versión dice, carísimos, costosísimos. Ahora somos hijos de Dios, tiempo presente. Y aún para el tiempo futuro no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ustedes saben que seremos gobernantes en esta tierra por 1000 años, en un tiempo que viene cuando Jesucristo aparezca para establecer su reino milenial. Y nos iremos a vivir con nuestro Padre eterno por toda la eternidad, en el tercer cielo, en el lugar denominado Gloria de Dios. Aleluya, Santo. Así que conviene seguir como hijos de Dios. Conviene, hermano, conocer las cosas fundamentales que para tener siempre el contentamiento en Dios. ¿A alguien le gusta estar triste? ¿Acongojado? ¿De mal ánimo? ¿Verdad que no nos gusta estar? La tristeza no es agradable. El desánimo no es agradable. Pero el contentamiento, ¿cómo se comporta uno cuando tiene contentamiento? No es lo mismo que estar incontento. No es lo mismo estar descontento. Porque es más hermoso estar contentos. El corazón alegre que hace, hermosea el rostro. Y sin ocupar maquillajes, sin ocupar pinturas, nada de eso. Naturalito, pero su rostro hermosea cuando su corazón, cuando su vivir es alegre. Cuando usted vive contentamente, ¿por qué? Porque está agradando a Dios, le decía ayer, porque es un siervo y una sierva de Dios. Haga de cuenta que usted se ve y es bien hermoso, bien hermosa, y Dios así lo contempla. Al naturalito. Al natural. Así como un día nacimos de mamá, todos hemos nacido de mamá, de la mamá nuestra, claro. Y fíjese,
Si pudiéramos y tuviéramos la mamá para decirle, oye mamá, oye mamá, o algo así como solemos decir, ¿cómo era yo cuando nací de ti? Cuando me llevaron a ti contigo las enfermeras y te dijeron, mire, aquí está lo que usted dio a luz. ¿Cómo era, mamá? A ver, dime. ¿Cómo era? ¿Cómo me mirabas? Y va a decir mamá, bueno, pues te miraba muy hermoso, muy hermosa, hija. Ahora el Papá Eterno nos quiere seguir viendo hermosos. Requerimos del contentamiento. Ese tiene que ser una forma en nuestra vida que jamás desaparezca. Bien, leímos el versículo 6. Vamos empezando el mensaje, hermanos. Pero gran ganancia. Oiga bien el versículo básico, continuando en relación con lo de ayer. San Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo estaba ya en ese tiempo en Creta. Otro tiempo estuvo en Éfeso, pero cuando le manda esta carta, ya estaba acompañando en Creta a Tito, ya estaban juntos allá, porque la obra se había incrementado y estaban unidos trabajando en la obra en la región de Creta. ¿Bien? Y Pablo recibe de parte de Dios y siente por el Espíritu Santo decir a Timoteo algo sobre la piedad. Ya en el capítulo 4 ya le había dicho también algo sobre la piedad. Le había dicho que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero le dice, ejercítate para la piedad. Empieza a ejercitarte para la piedad, para que seas un piadoso, no un impío, no uno sin piedad, que tengas piedad de ti mismo y de los demás. Porque si eres un impío, no vas a tener tú ninguna misericordia, nada por tus, como dijéramos, por tu prójimo, ni por tus hermanos, ni por los que te rodean. Cuando seas un impío, pero si tienes piedad, vas a ser un piadoso. ¿Bien? Y le dijo, ejercítate para la piedad. Bien. Pero en este versículo 6, le da una razón importante por qué le está diciendo anteriormente, ejercítate para la piedad. No te enredes tanto en el ejercicio material o físico. No te esperes tú ahí a perder tu tiempo a un gym. No. Tú ejercítate mejor. Usa tus fuerzas. Usa tu ánimo para vivir en piedad. Es mejor, le dijo esto. Aunque no le descartó al 100% que no hiciera ejercicio físico. Ya he predicado de esa área. Le digo, no vas a tener la misma ganancia dedicándote a ser un físico culturista que si te dedicas con ánimo, con ahínco, con entrega, con dedicación a estarte ejercitando en la piedad. Porque aquí, en el ejercicio de la piedad, vas a tener gran ganancia. A todos nos gusta ganar. Por ejemplo, en el deporte, si es el rama del boxeo, se enfrentan uno contra otro. Los dos quieren ganar. Los dos. Pero uno gana. Y cuando empata, no le agrada mucho. Cuando pierde, menos le agrada.
En el atletismo es de la misma manera. Dice, todos corren en el estadio porque quieren ganar un premio, quieren ganar algo que los ponga en honra, en honor, en altura, pero no todos se llevan el premio. El premio en el atletismo es para uno, para el que llega a la meta correctamente, en una buena lid, y entonces es premiado, porque si no lucha legítimamente, no va a ser galardonado, dice la palabra del Señor. Pero volviendo y recalcando el asunto y ejercicio de la piedad, muy claro nos está diciendo que es de gran ganancia. Si uno se ejercita para practicar, para vivir en la forma piadosa, en la piedad de Dios, tendremos ganancia. Y no es una ganancia efímera, no es una ganancia superflua o pasajera, es una ganancia que dura para toda la eternidad. Es de gran ganancia la piedad, pero para que traiga el resultado completo, se tiene que acompañar, se tiene que unir, se tiene que enlazar. ¿Con qué? Con el contentamiento. Que ya empecé a practicar la piedad, que ya hice una cosa sobre la piedad. Viene la 2, la 3, la 4, la 5, y así nos vamos siempre ejercitándonos para la piedad, para que cuando el Señor venga, me diga, mi hijo amado, tienes estos réditos, esta ganancia, porque tú pusiste en mis manos la piedad, entendiste, la viviste, la practicaste. Aquí está, tienes gran. Palabra gran, gramaticalmente es un apócope de la palabra grande, mucho, bastante. ¿Cuánto nos vamos a ganar por practicar la piedad en Dios? De nosotros está. El Señor quiere darnos grande ganancia, pero quiere que la acompañemos con el contentamiento. Desde que empezamos, con el contentamiento. Una obra de piedad va a traer la segunda, la tercera, la cuarta, y así tenemos que estar hasta que nos sorprenda la muerte del cuerpo o venga nuestro Señor Jesucristo y nos lleve al encuentro con Él en las nubes y continúe el Señor con todo lo que viene a ser en su segunda y próxima venida, pero Él nos va a premiar en gran manera si practicamos la piedad. Ya le dije ayer literalmente que encierra la piedad: misericordia, bondad, ternura, longanimidad, compasión, lástima. En el aspecto literal, que procede con lo físico, y también le hablé en el aspecto espiritual, y le hablé en el aspecto emocional ayer. Bien, pero ahora aquí tenemos. Esta primera cosa quiero que hoy estemos razonándola. Primero tenemos que aprenderla, tenemos que escucharla, para luego razonarla y practicarla en bien nuestro y de los demás también, porque esa es la piedad. La piedad tiene un ramaje que fluye, que fluye, que fluye. No es nada más para mí y para mí, no. Si yo recibo piedad, tengo que dar piedad. ¿Sí me entiende? Bien, ahora, quien vive, hermanos amados, en piedad, fíjese bien, quien vive en piedad es calificado con el título de persona pía si es mujer, pío si es hombre. También se le titula piadoso si es hombre, piadosa si es mujer, la persona que practica la piedad. Y en ocasiones, como un sinónimo
de esos que practican la piedad, y el hombre pío, la mujer pía, el hombre piadoso, la mujer piadosa. Dios también en ocasiones, a través de la palabra de Dios, usa la palabra justo, leal, recto, santo e hijo de Dios. Vea cómo Dios nos conlleva, cómo Dios nos encamina para que nosotros estemos siempre ocupados en tantas cosas que tiene Dios para nosotros. El Señor dice que nos ocupemos en nuestra salvación con todo temor y temblor de Dios por su palabra. Muy bien, vaya al libro de Tito, a la derecha de Timoteo. Perdón. Tito capítulo 2. Voy a tomar un poquito de agua. Gloria a Dios. Tito capítulo número 2. Ya le encontré usted a unas cuantas páginas a su derecha. Vamos a poner la atención fijamente en el versículo 11 al 14. Y la palabra del Señor santa, verdadera, genuina, nos dice en este momento al leerla, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: porque la gracia de Dios, habla de la gracia de Dios, del favor misericordioso que Dios nos está haciendo, nos está dando algo gratis, una salvación eterna, una gloria con Él, una liberación de una condenación en el lago de fuego. Porque la gracia de Dios, ¿qué ha hecho la gracia de Dios? Se ha manifestado. ¿Con qué propósito? ¿Con qué interés? ¿A qué vino la gracia de Dios? ¿Para qué la presentó Jesucristo? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Dígalo conmigo, para salvación. Otra vez, para salvación a todos los humanos. Allí la palabra que está escrita, hombres, no se refiere solamente a lo que viene a ser el sexo masculino, no. Aquí está abarcando la humanidad. Cuando dice también, porque de tal manera amó Dios al mundo, no está hablando de decir que Dios ama al mundo impío, mundo malvado, no. Está amando Dios a la humanidad. ¿Por qué cree usted? Porque se la voy a dejar pendiente para no decírsela, porque está media chusca allí. ¿Por qué cree usted que Dios le llama a la mujer varona? Ahí piensen ustedes, se lo dejo. Ya después que ya no esté aquí, porque se lo puedo decir, pero no. ¿Por qué le llama varona? Esta se ha llamado varona, porque del varón fue tomada. ¿Pero por qué le llama varona? Bueno, eso lo dejo, ya, se la va a llevar usted ahí, Señor Santo. La situación que nos dejó el hermano Adán. No, ay, Señor, ¿de qué se trata esto aquí? Y va a llegar un momento que usted me va a preguntar, y ya solo es posible, digo, ¿por qué se llama varona? ¿Por qué le dice, es varona? En femenino, y varón en masculino. Pero sigamos con esto. Seguimos en el versículo número 12. Después de que el 11 presenta que la gracia de Dios ha venido a manifestarse aquí a la humanidad para que alcancemos salvación por la gracia de Dios. Porque por gracia Dios quiere que seamos salvos. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Esa gracia de Dios, favor inmerecido. Entonces, ahora tenemos el versículo 12. Teniendo la gracia, habiéndonos llegado a la gracia de Dios, dice, enseñándonos ¿qué cosa o qué de qué? Renunciando. Usted tiene la gracia de Dios ya. Usted recibió la gracia de Dios. Esa de Efesios 2:8. Tiene usted esa gracia del Señor.
No importa que no tenga la ley, porque la ley fue hasta Juan Bautista y luego vino Jesucristo para establecer la gracia. Estamos en la última dispensación de los tiempos que se llama gracia. Gracia, gloria al Señor. Esta gracia ha venido para manifestarse y que podamos adquirir una salvación tan grande. Pero teniendo esa gracia de Dios ya, el versículo 12 sigue diciendo que la gracia nos enseña ¿a qué? A que renunciemos, que presentemos nuestra renuncia. ¿A qué? A la impiedad, lo contrario de la piedad. El Señor no quiere impíos. Lamentablemente y para desgracia, hay impíos en todo el universo, en todo el mundo. Hombres y mujeres, gente emancipada, gente intelectual, que ellos no han sabido vivir piamente, piadosamente, viven impíamente. Pero la gracia de Dios que ha llegado a usted, acuérdese cuántos años tiene usted que recibió la gracia de Dios. El favor inmerecido de un rico perdón de sus pecados. Esta bendición de que su nombre propio y particular esté escrito en el libro de la vida del Cordero, un libro que el Cordero, Él lo tiene para el día de su segunda venida. Bendito sea Dios por siempre y para siempre. Alabamos al Señor. Dios le pague. Fíjese bien, el 11 ya lo desciframos. Ahora, en el 12 ya somos implicados, ya nos meten el Señor en el interior, que hemos sido receptores de la gracia, pero ahora ven cómo nos sigue diciendo Dios en su bendita palabra el asunto de la impiedad. Y por ende de la piedad. Si hay piedad, hay impiedad, así como hay negro y hay blanco, hay bueno y hay malo. Así mismo, si hay piedad, hay impiedad. Y la impiedad se acompaña de la iniquidad. Por eso es que hay inicuos, entre ellos Satanás, inicuo, hasta el anticristo que viene, inicuo, cuyo venimiento es por obra de Satanás. Así que siempre lo uno trae lo otro y son contrarios. Pero tenemos la gracia de Dios, pueblo. Tenemos la gracia del Señor, el favor inmerecido en esta última dispensación de la existencia aquí en la tierra, antes de venir Jesucristo. Así que nos dice, enseñándonos que renunciando, así como usted en ocasiones ha llegado el momento de que presenta su renuncia a tal o cual cargo, a tal o cual puesto que tenga usted, ya no lo quiere desempeñar, usted mete su renuncia y aceptada, usted deja aquel cargo, aquel trabajo, aquel oficio, queda libre de responsabilidades en aquel trabajo o en aquel arte u oficio o profesión. Bueno, renunciando, ¿a qué nos dice el Señor? Aquí escrito por Pablo, ¿a qué tenemos que renunciar? ¿A qué nos está ordenando que renunciemos? Vamos a decir, los que ya estamos en la gracia de Dios, ¿a qué vamos a renunciar? Dígalo conmigo, a la impiedad. A la impiedad. 3 palabras. Así es, hermanos. A la impiedad tenemos que renunciar. Pero ya empezamos a aprender de la piedad. Tenemos que
que rehusarnos, rechazar toda obra, toda acción de impiedad. ¿Por qué? Por mandato del Señor, por ordenanza divina. Tenemos que hacerlo. No estamos nosotros llevando mandamientos de hombres ni tradiciones. Solamente nos sometemos a la bendita palabra del Señor, que es para vida y vida en abundancia. Amén, ¿verdad que sí, hermanos? Bueno, que renunciando a la impiedad, ¿y qué es lo que contiene allí la impiedad? Juntamente al renunciar a la impiedad, dice, y a los deseos mundanos. Tenemos que rechazar también los deseos que ofrece el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que haga la voluntad de Dios permanecerá con Dios para siempre, por toda la eternidad. Oh almas adúlteras, dijera el apóstol Santiago, ¿qué no saben ustedes que la amistad del mundo, las cosas de placeres del mundo, el pecado que ofrece el mundo, si usted hace amistad con las cosas del mundo, el amor de Dios, el amor del Padre de las luces no está en tal o en cual persona? Si renunciamos a la impiedad, tenemos que renunciar junto con la impiedad, porque eso es la impiedad, vivir conforme a los deseos del mundo. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. No habla de las cosas positivas. No, está hablando de las cosas de maldad. Que no nos asociemos con las cosas de maldad. Tenemos que renunciar junto con la impiedad a esas acciones. Y ya que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, ahora nos dice, vivamos en este siglo, lo que queda de este siglo, sobria, justa y como piadosamente. ¿Cómo se puede vivir piadosamente? Renunciando a la impiedad y viniéndonos a la piedad de Dios, y nosotros llegar a ser piadosos delante del Señor, hombres píos, mujeres pías, que practican la piedad en el Señor. Pero no se puede ser junto, estar ahí conviviendo con los deseos mundanos. No. Tenemos que irnos apartando ya de los deseos mundanos. Tenemos que hacerlo. Yo no sé cuántos deseos mundanos tenía, dije yo, cuando llegué al Señor. Estado de Sinaloa, ciudad Guamuchi, Sinaloa. Este hombre de 16 años, recién ingresado, o ya para entrar a la prepa, terminando la secundaria. ¿Qué pasó? Definitivamente el Señor me llamó. El Señor me cautivó, me motivó, me agarró para Él. Y ya no pude yo apartarme de la mano del Señor, y tuve que aceptarlo como mi único Salvador. Pedí al pastor que estaba en turno allí. Dije, hermano, yo quiero ser bautizado ya. ¿Qué edad tienes? Me dijo. Tengo 16 años. ¿Y cómo te sientes? Pues ustedes vean, le dije. Usted me ha dado participación aquí como líder de los jóvenes sin ser bautizado. Ahora, ¿cuánto más ya bautizado? Ya con responsabilidad, ya con el pacto hecho con Dios, porque en el bautismo hacemos un pacto con Dios. Nos echamos a cuestas un compromiso que no es con hombres ni para hombres, es nosotros con Dios. ¿Sabes qué, Señor? Quiero hacer el pacto de la gracia contigo, y por eso me quiero bautizar en tu glorioso y poderoso nombre que perdona pecados, que es el nombre precioso de Jesucristo. Gloria al Señor. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad en que podamos ser salvos.
bendito y soberano el nombre. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? Y es su nombre, y es su pueblo. En el nombre, denle un aplauso fuerte al Señor. Así que, amado pueblo, hermanos en el Señor, enseñándonos la gracia de Dios, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo ya con la piedad de Dios en nosotros y dispuestos a ejercitarnos en la piedad y practicarla y vivirla. Dice, vivamos en este siglo, o en lo que queda le dije del siglo, de una manera sobria. Porque es un sinónimo de los que tienen la piedad de Dios. Sobria, justa, y vivamos, y si tenemos la piedad de Dios, hay que vivir piadosamente. Piadosamente, pueblo. Ahora, ¿a dónde nos conlleva todo este peregrinar, todo esto que tenemos que hacer? Según el verso 13, nos lleva a una hermosura de cosa que pronto va a suceder. Y por el momento la estamos esperando. Estamos, dije ayer, en esperanza, en espera. Bien, aguardando la esperanza bienaventurada. Esa palabra "y" no existe en el griego. En el original griego dice "en", aguardando la esperanza bienaventurada en la manifestación gloriosa de nosotros, ese Dios de nosotros, ese Dios al que servimos, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el único gran Dios y Salvador de la humanidad. Por eso es que su nombre es compuesto por dos vocablos, Jesús, y el otro vocablo es Cristo. Jesús, que significa Salvador, y Cristo, que significa Redentor de nosotros, Mesías de nosotros también. El que vino a comprarnos a precio de sangre, este es Jesús el Cristo, que en el nombre de Él, en nuestro idioma, no en portugués, no en italiano, no en ninguno de los demás idiomas, en el idioma de nosotros, español, este nombre es Jesucristo. A ver, endulce sus labios, endúlcelo diciendo Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Si habláramos portugués, tendríamos que decir en ese idioma Jesucristo, Jesucristo. Pero como no hablamos portugués, hablamos español castellanizado, para nosotros es Jesucristo. No es Jehová, no es Yahweh, no es Yehua, no, es Jesucristo. A ver cómo sientes tus labios, tu lengua, tu boca, endúlzatela con ese nombre en este momento. ¿Cuál es ese nombre? Oigan, qué hermoso y maravilloso. ¿Qué tuvo que hacer Jesucristo para darnos esta bendición de traernos su gracia? Ahora pedirnos, ordenarnos que nosotros renunciemos a la impiedad y que entremos a vivir en su gracia junto con la piedad, bendito Dios, con esa virtud divina, y que esto nos conlleva a que estemos esperando la segunda venida de Jesucristo, la segunda venida del Señor, y Él es, dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo que tuvo que hacer para conllevarnos a todo esto, verso 14, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad?
lo que es la impiedad, de toda iniquidad. Y si nos ha redimido de toda iniquidad, nos ordena dejarla y Él quiere y purificar el Señor para sí, o sea, para Él, un pueblo propio, un pueblo que sea propiedad de Jesucristo, no propiedad de ninguna religiosidad, no propiedad de ningún sistema religioso, propiedad de Jesucristo, que Jesucristo sea la razón de su vivir, la razón de su existir, la razón de moverse. ¿Por qué? Porque por Cristo y en Cristo nos movemos. La voluntad, sin la voluntad de Dios el Señor, no se mueve ni la hoja de un árbol, menos nosotros. Y mire, de una manera o de otra nos movemos gracias a Jesucristo, caminamos gracias a Jesucristo. Gracias. Unos con más velocidad, otros con más fortaleza, pero todos gracias al don inefable de Jesucristo podemos movernos, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos para Él. Amén, hermano. Amén. Esas palmas son para el Señor Jesucristo. Bien, eso es lo que nos dice allí en la escritura de Pablo a Tito, es el capítulo 2, pero ahora volvamos a la primera Timoteo, a su izquierda ahora. Primera Timoteo, capítulo 2. Primera Timoteo, capítulo 2, le vuelvo a referir. Verso 1 al 4. Le leo, dice Pablo, en la primera carta que le manda a Timoteo, le dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, o sea, ruegos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Cuáles hombres? Aquellos que están en el poderío, que son presidentes de las naciones, que tienen potestad sobre la gente. Dice que nosotros, los cristianos, nos preocupemos por estar rogándole a Dios que su mente no sea corrupta, que su espíritu no sea inmundo, no sea la influencia de un demonio en su vivir, que ellos puedan tener un temor de Dios. Y eso lo vamos a conseguir nosotros, los que vamos a ejercitarnos en la piedad. Vamos a pedir por nuestros gobernantes. Es parte de la piedad, tenemos que nosotros rogar por ellos. Alguien rogó por nosotros, alguien pidió a Dios por nosotros. Nosotros tenemos que también rogar por los que están conociendo al Señor o por los que lo van a conocer. Tenemos que rogarle a Dios y también pedirle a Dios, orar por esas personas y también ejercer acciones de gracias. ¿Con qué propósito? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos. ¿Con qué propósito van estos ruegos? Para que vivamos quieta, aparte de justa, sobra y piadosamente. Hermano, en un estado nosotros de quietud, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que toda la humanidad sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ayer aprendimos que la piedad es parte de la doctrina de Jesucristo. Entonces llegamos a esa doctrina porque estamos en la piedad de Dios, y Dios nos dice que así como llegamos un día nosotros, Él quiere que toda la humanidad llegue al conocimiento de la verdad, que entiendan que hay un solo Dios, que entiendan que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y que no es María, la Virgen, o María, la Madre de Jesucristo. No, el intercesor, hablando de humanos a humanos, es Jesucristo.
Él es el mediador, no es María la que está de mediadora intercediendo por nosotros. Y que Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros y que ruega por los pecadores. No, ella no puede hacer nada, porque ella también tuvo que pedir que se rogara por ella. Ella fue una humana como todas las mujeres que hemos visto que viven o han vivido aquí en la tierra. Una mujer humana que vivió aquí. Bueno, que le tocó ser ese vaso escogido por Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ella era una mujer santa, piadosa y una mujer recta y justa, obediente al Señor. Y Dios dijo, este es el vaso que yo necesito para hacer la misión que tengo que hacer. Así que, mis hermanos, Dios quiere que vivamos, como dice, quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Y para eso Dios quiere que intervengan los gobiernos. Lamentablemente, los gobiernos no van a intervenir. ¿Por qué? Porque tienen sus reglas, están establecidos, pero nuestro deber es pedírselos a Dios. Señor, hablando de mexicanos, Señor, manifiéstate en esta señora Claudia Sheinbaum Pardo. Señor, glorifícate en ella, ilumínale la mente, cómo lleve las riendas de este país llamado México, como nosotros como mexicanos. Y pues los otros también tienen que pedir también allá por sus presidentes. ¿Para qué? Para que las cosas cambien. Que va a ser muy difícil que cambien, porque los hombres malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que está una visión dura, pero no imposible para Dios. Dios es experto en realizar cosas imposibles. Él las hace posibles. A lo mejor podemos alcanzar algún presidente de la República, algún gobernador de estado, algún presidente municipal, algún comisario, etcétera. Podemos alcanzarlo. Algún comandante, podemos alcanzarlo. Algún agente de vialidad, podemos alcanzarlo. Hay que estar orando. Ve que hay mucho por qué orar. Hasta por mí pueden orar también. Oiga, hay mucho por qué orar. Hay mucho. Que la media hora que hagamos aquí es poquita. Usted se puede llevar ahí 2-3 horas orando, porque hay mucho por qué orar y por quién orar, amado pueblo. Podemos ejercitarnos también en la oración, pero el deseo de Dios es que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Sigue hablando lo que habló en el Tito 2, 11 al 14, ahora lo habla aquí en la primera Timoteo. Ahora vámonos a segunda de Pedro, capítulo 1, en su versículo 3. Miren, hermanos. Y denle gloria al Señor. Ya le he recomendado cuando nos callemos tantito para ir a las páginas de la Biblia o algo, usted glorifique al Señor, que no nos gane ningún espíritu inmundo, no venga y se entremeta. No, que tengamos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Repito, segunda de Pedro 1:3. Fíjese bien, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, si usted se fija en el versículo 2, ¿de quiénes termina hablando el versículo 2? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Se queda el último en el Señor Jesús. Bueno, en el verso 3, el verso 3 toma al Señor Jesús en él y dice:
como todas las cosas que pertenecen a la vida, de parte del Señor Jesús, y a la piedad, de parte del Señor Jesús, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Divino poder de quién? Del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo, mediante nos dio mediante el conocimiento de aquel Señor Jesús, que nos llamó por su gloria y excelencia, hermanos. Nos ha armado. Tenemos que guerrear. La piedad se enfrenta, la piedad sí, se enfrenta a la impiedad. Por el Espíritu Santo nos tenemos que enfrentar a los espíritus inmundos, junto con el líder de ellos, Satanás, el diablo. Pero dice que Dios ya nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El Señor Jesucristo nos las ha dado a través de su Espíritu Santo, su esencia divina, su sustancia gloriosa, nos las ha dado y nos las ha puesto en el conocimiento desde el momento que nos llamó por su gloria y excelencia. Ya nos tiene armados el Señor. Tenemos que luchar nosotros por permanecer en la piedad, y nuestro enemigo es la impiedad, la iniquidad. Que no vuelva a nosotros, porque nos dijo renunciando. Tenemos que renunciar a las cosas mundanales. Tenemos que renunciar, le repito, a las que son de pecado. ¿Y cuáles son esas armas? ¿El machete? ¿Sí? No. ¿La pistola? ¿La metralleta? ¿Esas serán las armas? No, hermanos. Segunda a los Corintios, capítulo 10. ¿Cuáles son las armas que usted tiene, pero debe de utilizarlas? Debe de usarlas, porque si nada más las tiene allí, sabiendo que son armas de su milicia, se le van a oxidar, se le van a llenar de mojo, y a la hora que las quiera actuar, no van a tronar ni como petardos, menos para destruir esas huestes malignas que nos quieren llevar, a los que queremos vivir en la piedad, nos quieren llevar a la impiedad. ¿Cuáles armas tenemos? Porque nos dio todas las cosas del Señor que nos llamó. Capítulo 10, segundo a los Corintios, verso 3 al 6, dice así: pues aunque andamos, aquí en la vida, andamos en la carne, somos carne, somos seres de carne, hueso, espíritu, alma. Aquí vivimos, aquí estamos. Pero a nosotros que vivimos aquí, dentro de las cosas de la vida y la piedad, el Señor nos ha dado con qué defendernos de la impiedad. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, o de acuerdo o conforme agradando a la carne, porque las armas tiene un arsenal y no lo usa, ¿verdad? Muchos hermanos aquí a lo mejor sabían que lo tenían, pero nunca lo usaron. Llegó el enemigo y los agarró cautivitos allí. Se los llevó con una dama ajena, se los llevó con unas botellas de cerveza así grandecitas y panzoncitas así, se los llevó. Esa botella que dicen caguamas. Oigan, los encaguamó los demonios y se los llevó. Oigan, tan hermoso tecladista que teníamos aquí, tan hermoso que cantaba, porque me gustaba cómo cantaba Liz. Su esposa, oigan qué bonito vocalizaba. ¿Y dónde están? No usaron las armas que Dios les dio, porque esas armas nos las dio desde que recibimos su gracia. Que no las usemos, repito, no es culpa de Dios. Los demonios saben, mira, este no utiliza estas armas que Jesucristo le ha dado, pues lo voy a agarrar fácil presa.
lo voy a destruir, porque la misión de Satanás y los demonios es robar, matar y destruir. Pero contrario a eso, Jesucristo levanta la voz, alza la voz al cielo y dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan eterna en abundancia conmigo. Yo soy la vida eterna para ustedes, dice el Señor. ¿Por qué andan allá ustedes siendo víctimas de Satanás? ¡Usen las armas! ¡Úsenlas! No se trata de la pistola. No se trata de la metralleta. No se trata de apedradas, a garrotazos. Se trata con las armas que el Señor nos ha proveído según la primera de Pedro 3 que leímos. Dice... Estoy en el verso 4 ahora. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, naturales, sino poderosas en Dios. ¡Ah, Señor Santo! Oigan, nos ha dado armas para vencer toda acción demoníaca. Si el diablo quiere utilizar a un hijo para hacernos la vida pesada, o quiere utilizar a un familiar, a un amigo, etcétera, etcétera, o usted entiende en esta tarde que usted está armado de parte de Dios. Así como el gobierno arma a un policía, arma a otros de un rango más alto, por ejemplo la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, hoy cómo los arma, ven cómo andan armados. Pero ¿qué se ganan si no las saben usar? ¿Qué va a pasar con ellos? El enemigo los va a derrotar fácil. Así va a pasar con nosotros y nos va a llevar a la iniquidad, otra vez a la mundanalidad, a vivir allá. A estos hermanos, dijo uno, por ahí me la contaron: oh, ahora sí, convivo con Leo, convivo con todos mis hijos, porque ahora sí nos echamos nuestras cervezas juntos. Y allá cuando estábamos en el culto con el hermano Adán, oh, ahí, pues no, que no bebiéramos, que nomás les enseñé la palabra, que la palabra no halló cabida en sus vidas, no es problema de amigo o predicador, porque usted sabe que yo me esmero, me esfuerzo en decírselo lo más claro que se puedan las cosas para que usted lo entienda. Yo sé que usted no es de un gran léxico, entonces tengo que hablarle a su nivel, pero tengo que explicarle para que lo entienda. Y usted me va esforzándome. Así que fíjese bien, verso número 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son naturales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, o sea, de ejércitos inmundos. Dice, derribando, verso 5, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Que usemos las armas de nuestra milicia. Comenzamos con una arma valiosa, el ayuno. Este género de demonios no sale, no se retira, no se vence, sino con oración y ayuno. Usted sabe que tiene esa arma. ¿Desde cuándo no la usa? ¿Desde cuándo no le da uso? ¿Desde cuándo no la usa? ¿Cómo estará ya de llena de mojo? El día que quiera utilizarla en un caso que de repente le llegue, un caso extremo, y usted se va a sentir acorralada, pero no usa las armas del Señor en usted. ¿Desde cuándo no ora usted? ¿O usted es de los que hacen oraciones
Fax. Oraciones fax. Santo Padre, te doy gracias, amén. Oraciones de sorte que nada más se oyen cuando se a separar. No, esas oraciones de sorte no le van a ayudar en el día fuerte que viene. Esas oraciones fax, los ayunos que ya se olvidaron, también nos van a hacer falta. Lectura de la Biblia en casa, altar familiar en casa. ¿Ya no existe en tu casa el altar familiar? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Ya te modernizaste? ¿Ya no quieres a la antigüita? Hermanos amados, es tremenda esta situación. ¿Cuánto hemos descuidado? Vamos pensando cuánto de cantidad hemos descuidado la obediencia a Dios, la santidad, el perfeccionarnos, lo que dije hace un momento. Hermano, echemos mano de las armas de nuestra milicia, porque viene un tiempo de pruebas muy peligroso. Los demonios van a ser desatados a vivir en una iniquidad del mundo totalmente con el anticristo. Y vamos a necesitar el clamor a Dios, la oración a Dios, pero vamos preparando de antemano, porque sabemos ya lo que viene en un futuro. Nosotros tomemos de delantera a santificarnos en el Señor, a la oración, al ayuno, a ser derechos con el Señor. Porque nos va a agarrar un tiempo peligroso. Y nos va a agarrar con las armas que a su tiempo no las usamos, en el momento que queramos no van a funcionar ya. Así que, pueblo del Señor, amada iglesia local, entendamos esta palabra titulada hoy, vivir en piedad. Seguimos viendo. En la Biblia hay muchos personajes. Me gusta para este mensaje tomar a Cornelio como ejemplo. Hechos capítulo 10. Vamos a tomar a Cornelio, el centurión de la compañía llamada La Italiana. Yo quiero que veamos por qué este Cornelio, siendo un personaje bíblico, es un ejemplo de vida piadosa, a seguirlo nosotros, porque para eso está escrito lo de Cornelio. Mire, Hechos 10, primeramente vamos a tomar del 1 al 4 y empiezo leyendo por tiempo para avanzar. Dice: había en Cesarea, no en la Cesarea, en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Verso 2. Piadoso. Era pío, era piadoso, vivía en lo que es la piedad. Piadoso. Y eso de ser piadoso lo llevaba a ser más todavía. Y temeroso de Dios con toda su familia. Su casa es su familia, no eran las bardas de su casa, no. Eran sus hijos, sus hijas, su familia. Y que hacían muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cada cuándo? Siempre. ¿Qué pasó con él? Vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, 3 de la tarde corresponde, que un ángel de Dios, qué privilegio para Cornelio, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, hasta por su nombre lo llamó el ángel. Él, Cornelio, mirándole fijamente y atemorizado, le dijo al ángel: ¿qué es, Señor? Él quedó tan entusiasmado y de una manera de que, bueno, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Quién está hablando aquí conmigo? Y no se le ocurrió más que pensar que era el Señor.
Era un enviado del Señor ese ángel. Y le dio el ángel lo siguiente: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué bendición que un mensajero del cielo, un ángel de Dios, haya venido a Cornelio y le haya dicho: mire, lo que tú estás haciendo como piadoso, porque tienes que dar. Mira, le dice, Dios se ha dado cuenta de ello y me ha mandado a decir que te diga que tus oraciones y tus limosnas, en el caso de los cristianos, en la católica es limona, en el caso de los cristianos, tu ofrenda y lo que traes, que Dios lo envía para acá. ¿Qué pasa? Han subido para memoria. Las tiene Dios en su memoria, en ese libro que no se le olvida, que tú traes lo que es de Dios para acá, para cumplir, y das lo que debes de dar. Dios está fijándose. Tus oraciones y tus limosnas, o sea, tus ofrendas, aquí en el cristianismo, han subido. Aquí las das en la tierra, pero sube el olor fragante. Han subido para memoria delante de Dios. Y le empezó a decir: mira, manda hacia Jope, manda a hombres que tú tengas a tu cargo, y te voy a decir en dónde vas a encontrar al apóstol San Pedro. En ese domicilio lo encuentras y dile que tiene que venir. Y le dice lo que debe de decir. Verso 21 al 27, vuelve a decirse el testimonio de Cornelio. Un varón piadoso, un varón que sabía vivir en la piedad de Dios. Dice el verso 21, ¿qué le dije al cual? Al 27. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy Pedro el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, los hombres que mandó Cornelio a Jope: Cornelio el centurión, varón justo. Así era Cornelio porque era piadoso, justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a la casa de Cornelio para oír tus palabras. Tienes que hablarle algo, Pedro, allá en la casa de Cornelio. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, o sea, más cercanos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciéndole: levántate, pues yo mismo también soy hombre como tú. No me adores a mí, adora a Dios. No te arrodilles delante de mí, arrodíllate delante de Dios y adora al Señor. No adores a un hombre, no. Porque hay jóvenes que dicen, algunas señoritas: ay, ¿cómo adoro yo a mi novio? No, ni lo adores, ni lo adores tampoco. Nada, ninguna de las dos cosas, nada de eso. O a veces los jóvenes: ay, cuánto adoro yo a mi novia. ¿Por qué la adoras? El único digno de adoración es Dios. Es Dios, nada más Dios. A veces vemos nosotros que algunos van hasta en lugares públicos a pedir disque a la novia para casarse. Y van y se le hincan ahí enfrente a la dama, y se le hincan allí y le llevan la prenda de compromiso, según. No, para arrodillarse solamente delante de Dios y para adorar solamente a Dios. Pedro le dijo a estos aquí, le dijo: Cornelio, no te arrodilles delante de él, ponte en pie, levántate. Ahora sí, levántate y platícame, ¿para qué me mandaron llamar? Y le empieza a decir
que estaba él orando, estaba también en ayuno. Mire, verso 30, para que vean que estaba en ayuno, y 31, 30 y 31, dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, hombre de ayuno, hombre que usaba las armas de la milicia cristiana, dice, en ayunas, y a la hora novena, 3 de la tarde, yo estaba en ayunas, dice, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, ayuno y oración, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han subido, recordadas delante de Dios, en la memoria de Dios. Bueno, ahí está. ¿Qué es lo que debe de ser una persona que vive, que se está ejercitando para la piedad, para ser un hombre o una mujer piadoso, pío, no impío? Estamos viendo en Cornelio el testimonio. Todo el capítulo 10 de Hechos nos habla de este asunto de Cornelio en esa visión, cómo llamó a Pedro. Ahora, ¿qué resultado trajo cuando ya llegó Pedro a casa de Cornelio y les predicó? Del verso 43 al 48, allí dice la palabra del Señor que cuando Pedro comenzó a hablarles de Jesucristo, que era el Salvador, que era el Mesías y que había venido a buscar para salvar lo que se había perdido, dice la palabra, mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el sermón, oían el mensaje, y entonces los oía Pedro hablar en nuevas lenguas. Estaban siendo bautizados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dijo Pedro a los judíos que habían venido con él, acompañándolo desde acá hasta Cesarea, dice, de Jope a Cesarea, le dijo, ¿puede acaso alguno de ustedes judíos que han recibido el Espíritu Santo, igual como estos gentiles, pueden impedir el agua para que no sean bautizados estos? Y ninguno de los judíos impidió el agua, y dice el verso 48, y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús, que es Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿No es acaso, júzguelo usted, un testimonio viviente de Cornelio? Como por su piedad, él fue un vaso de honra, de los que dice el Señor, si alguno se limpia, será vaso para honra, útil en los servicios del Señor, útil. Tiene que limpiar ese pecado, esa maldad, tiene que limpiarse, y el Señor lo va a usar. Bien, se convirtió Cornelio, se bautizó también toda su casa, toda su familia, parientes, amigos cercanos. Oiga, usted puede ser también una Cornelia o un Cornelio, puede serlo, pero hay que aprender a vivir ya en la piedad de Dios, en la piedad de Dios, en la piedad de Dios, sometidos a Dios, como prediqué ayer, y yo le estoy predicando también. Ahora, hermanos, para concluir, hay un testimonio más grande. Voy a tomar 1 Timoteo 3, verso 16. Me permite tomar un poquito de vida. Primera Timoteo 3:16, con Juan 3:16. Voy a usar los dos versículos, ya nada más los voy a mencionar y cerramos el mensaje. Le estoy diciendo que el testimonio piadoso de Cornelio es grande para nosotros.
es digno de ser tomado ese ejemplo de Cornelio, hombre de ayuno, hombre de oración, hombre fiel a Dios, y no era bautizado todavía cuando ya hacía eso. Ahora pensemos ya bautizar en el nombre de Jesucristo, con el pacto hecho con el Señor, con el Espíritu Santo ya en su vida, sellándolo como hijo de Dios. Cuánto más que un precioso Cornelio, con toda su familia, con toda su casa. Porque si ya era piadoso desde antes de ser cristiano, era un religioso nada más, pero le faltaba conocer el nombre de Jesucristo, la forma de ser perdonado de sus pecados. Y quién menos que Pedro, el que estuvo el día del Pentecostés, y que cuando preguntaron, ¿qué haremos, hermanos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oiga, un Pedro lleno del Espíritu Santo, digo, un Cornelio lleno del Espíritu Santo. Qué hermosa piedad vivió este hombre continuamente, ya tras que fue bautizado. Un ejemplo grande allá en Cesarea de Filipos. Un hombre que tenía testimonio de toda la nación judía, que era bondadoso, que era caritativo, que era un hombre misericordioso, que era una persona temerosa de Dios, apartada del mal. Solo le faltaba que alguien le enseñara un empujonzote a las aguas del bautismo para que fueran perdonados sus pecados que tenía, porque no por ser un buen religioso ya tiene perdón de pecados. Los pecados son perdonados cuando la persona viene arrepentida a las plantas del Señor Jesucristo y solicita ser bautizado o bautizada, como es el bautismo de la gracia, en el nombre del Señor Jesucristo, porque ese nombre es el nombre del Padre, y es el nombre del Hijo, y es el nombre del Espíritu Santo, y a su pueblo le da perdón, gloria a Dios, a las almas, las alcanza también para salvación. Pero el testimonio más tremendo que hay es el de Juan 3:16. Dice: e indiscutiblemente, sin discusión, sin contradicción, sin dudas, sin controversia, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y quién tuvo ese misterio? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Dios fue en este mundo manifestado en carne. Fíjese bien. Ese Dios se manifestó un día, un tiempo, aquí en la tierra como un hombre común. Que lo miraban y si no supieron reconocerlo, decían: es Jesús, el hijo del carpintero. Sí, tiene 4 hermanos y mínimo 3 hermanas. Sí, ese es. Es ese que allá está entre los maestros de la ley, preguntándoles cosas de la ley de Dios. Sí, ese Jesús. Si lo vemos según la carne humana, es solamente el hijo de María. Es solamente el hijo del carpintero. Pero si lo vemos conforme a lo que la palabra de Dios dice que es Él, la palabra de Dios dice, ya lo leímos en algunos textos, que es el Dios todopoderoso. Amén. Es el Dios soberano que, siendo Espíritu Santo y eterno, se plació un día por piedad, dice el verso 3, el capítulo verso 16, por piedad. Él vino a cumplir un misterio, el misterio de la piedad.
Él vino por piedad de la tierra, pero no piedad de Él, por piedad de nosotros los humanos, que estábamos rumbo a la condenación en el lago de fuego con azufre. Y Él vino y nos redimió, vino a ser nuestro Mesías, nuestro Redentor, nuestro pagador del precio que se ocupaba pagar. Una sangre carmesí, esa la tuvo Jesucristo, porque Jesucristo no participó ni de la carne de José, ni de la carne de María. No hubo óvulos de María, no hubo semen en los espermatozoides de José, no hubo. Él con su propia sangre, porque es el Dios Todopoderoso y todo lo puede hacer, con su propia sangre vino y se enfrentó a Satanás y al mundo de los demonios y le dijo: he aquí vengo para hacer la voluntad divina. Para hacer la voluntad divina, yo vengo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vengo a rescatar lo que tú tienes en tu poderío, Satanás. A eso vengo. No tiene sangre carmesí. Le calamos. Y Jesucristo demostró que tenía la sangre carmesí inmaculada. Una sangre con la cual nos podía comprar a toda la humanidad. Por eso le dijo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito, único en su género. ¿De qué género es Dios? Es del género divino, del género divino. Dios es divino. Y si ese Jesucristo es Dios, dio a su Hijo unigénito, único en su género divino, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, amados, ahí les entrego ese mensaje. ¿Cómo le titulamos? Vivir en piedad. Es una cosa fundamental que tenemos que hacer, vivir en piedad. Agarremos el testimonio de Cornelio y la bondad de Jesucristo, la piedad de Jesucristo, la misericordia de Jesucristo. Aprendamos, hermanos, ya más cosas, ya perfeccionémonos, porque el tiempo está cerca. Amén. Ese es el mensaje. La primera cosa de cosas fundamentales, porque luego voy a seguir predicando de otras cosas. Hoy nada más les prediqué. La primera de hoy, vivir en piedad. Ya sabe usted que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Me entiende? Qué bueno, hermanos. Le voy a invitar a que oremos. ¿Quiere que oremos? Si quiere, ¿verdad? Hasta la pregunta sale soldado. Porque sí que oremos. Vamos a orar.